Buenos días, mi nombre es Jimena Barrera y el día de hoy voy a presentar el tema de la transcriptómica, una de las ciencias ómicas más importantes utilizadas actualmente en la investigación biológica. Durante esta exposición voy a explicar qué es la transcriptómica, cómo se estudia y cuáles son sus aplicaciones en áreas de la salud, la agricultura, biotecnología y el ambiente. Para comenzar, pues es una rama de la biología que estudia el conjunto de ARN presente en una célula en un momento específico. Dentro de este transcriptoma se encuentran diferentes tipos de ARN, incluyendo aquellos relacionados con la síntesis de proteínas y otros con funciones reguladoras. A diferencia del ADN, pues que permanece relativamente estable, el ARN cambia constantemente dependiendo de las condiciones internas y externas de la célula. Es por eso que la transcriptómica permite identificar qué genes están activos y pues, en determinado momento y entender cómo se puede en los organismos. Actualmente la transcriptómica tiene aplicaciones muy importantes, como por ejemplo en el área de la salud, se utiliza para estudiar enfermedades como el cáncer, ya que permite detectar cambios en la expresión de los genes y comprender cómo se desarrollan las enfermedades musculares. Gracias a esto es posible avanzar en los tratamientos específicos y personalizados para cada paciente. En cuanto a la biotecnología, también tiene un papel fundamental, especialmente en el mejoramiento de cultivos. A través de estas herramientas se puede identificar genes relacionados con resistencia a plagas, tolerancia a sequías o mayor productividad agrícola. Además, en el área ambiental, la transcriptómica ayuda a analizar cómo responden los organismos frente a condiciones de estrés o a cambios de temperatura, contaminación o falta de agua. Bueno, vamos a entrar a mirar nuestro primer artículo. El objetivo principal de este artículo fue explicar cómo la transcriptómica es una herramienta clave para estudiar la expresión de los genes a nivel de ARN y mostrar sus principales avances y enfoques. Los autores se enfocaron especialmente en el transcriptoma, es decir, el conjunto de ARN presente en una célula al momento determinado. Gracias a esto se pueden identificar qué genes están activos y cómo cambian dependiendo de las condiciones celulares o ambientales. Los autores resaltan que la expresión genética no es fija, sino es dinámica y que pueden modificarse según el estado fisiológico de la célula. Con respecto a la metodología, el estudio explica el uso de las técnicas como el RNA-seq para analizar la expresión génica. Este proceso inicia con la obtención de una muestra biológica en base a de genes protegidos, que luego se realiza la extracción de la ADN total y posteriormente se hace una purificación para seleccionar principalmente el ADN mensajero, ya que es el que se relaciona directamente con el estadio identificables. Después de eso, el ADN se convierte en ADN complementario conocido como DNA mediante un proceso llamado transcripción inversa. Este paso es importante porque las plataformas de secuencia trabajan con ADN y no directamente con ADN. Después de esto, se preparan las librerías genéticas donde se transmiten materiales y se dan adaptadores necesarios para la secuenciación. Luego de esto se realiza la secuenciación masiva obteniendo millones de fragmentos de información genética. Para finalizar, toda esta información pasa por análisis bioinformáticos, donde se alinean las secuencias y se cuantifica la expresión génica, donde se identifican por los genes activos. En cuanto a las aplicaciones del estudio, los autores destacan principalmente su importancia en la salud, la biotecnología, la agricultura y la conservación ambiental, ya que en salud permite estudiar enfermedades como el cáncer, comprender cómo cambian los genes durante el desarrollo de la enfermedad. En biotecnología facilita el desarrollo de medicamentos, enzimas, microorganismos. En agricultura ayuda a identificar genes asociados con la resistencia o plagas, sequías, favoreciendo el mejoramiento génico de los cultivos. Finalmente, en cuanto al tema de conservación, permite entender cómo responden los organismos frente a cambios ambientales. Pasando ahora con el segundo artículo, este tuvo como objetivo analizar la evolución de las tecnologías transcriptómicas y cómo estas han permitido estudiar con mayor precisión la actividad genética en las plantas. A diferencia de los métodos tradicionales, este trabajo no se limitó únicamente a identificar genes que se expresan, sino que también buscó entender cómo cambia esa expresión entre tejidos, células y diferentes condiciones ambientales. Este artículo destaca avances importantes como el RNA-seq y la secuencia de la célula única en la transcriptómica espacial. Estas tecnologías permiten pasar de un análisis general a uno mucho más específico, donde incluso es posible analizar el comportamiento individual de cada célula y conocer exactamente en qué parte del tejido ocurre la expresión génica. La metodología de este artículo
Comienza con la selección de muestras vegetales como hojas, raíces o tallos y dependiendo del objetivo del estudio se realiza la extracción del ARN y la construcción de las bibliotecas génicas. Posteriormente se lleva a cabo la secuenciación mediante plataformas de alto rendimiento generando así millones de lecturas. Luego de esto, toda esta información procesada bioinformáticamente pasa a evaluar la calidad de las secuencias, alinearlas con genomas de referencia y cuantificar la expresión de los genes. Entre las aplicaciones más importantes del estudio se destaca el mejoramiento de cultivos, la identificación de genes y el análisis de la respuesta al estrés ambiental. Además de esto, el análisis a nivel célula individual permite descubrir diferencias celulares que antes no podían detectarse con métodos tradicionales. También se resalta la transcriptómica espacial, ya que permite identificar no solo que los genes se expresen, sino que exactamente en dónde está ocurriendo esa expresión dentro de los tejidos vegetales. Para finalizar, nuestro tercer artículo del día de hoy presenta una visión general de los avances actuales y futuros de la transcriptómica en plantas. El objetivo principal fue mostrar cómo las tecnologías permiten analizar con mayor precisión la expresión génica e identificar cómo los genes se relacionan con diferentes procesos biológicos. Además de esto, el estudio explica la importancia de la transcriptómica para comprender procesos como el crecimiento, el desarrollo vegetal, la producción de compuestos bioactivos, todo esto utilizando biotecnología y la industria farmacéutica. Uno de los aspectos más importantes de estas tecnologías es que también permite estudiar especies vegetales que todavía no tienen un genoma completamente secuenciado, ampliando así las posibilidades de la investigación. En cuanto a la metodología de este tercer artículo, pues se desarrolló en varias etapas. Lo primero que hizo fue seleccionar el tejido vegetal. Después se realizó la extracción de ARN total y se prepararon las bibliotecas génicas. Posteriormente se realizó la secuencia mediante RNA-seq y finalmente se llevó a cabo el análisis bioinformático para identificar genes expresados y relacionados con funciones biológicas específicas. Respecto a las aplicaciones de este artículo, también se resalta su importancia en la agricultura, especialmente para identificar genes relacionados con resistencia a enfermedades y otras condiciones adversas. Para concluir, podemos decir que la transcriptómica es una herramienta fundamental dentro de las ciencias ómicas, ya que permite comprender cómo se expresa la información genética en diferentes organismos y condiciones. Además, tecnologías como las que vimos en estos artículos y la secuencia de la célula única en la transcriptómica han permitido obtener análisis mucho más detallados y precisos. Finalmente, sus aplicaciones en salud, agricultura, biotecnología y conservación ambiental demuestran que la transcriptómica no solo contribuye al avance científico, sino que también presenta una herramienta importante para enfrentar problemas actuales relacionados con la salud, la producción de alimentos y el cuidado del ambiente. Gracias.